Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera jornada de la tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de hoy, y continuando con el ejercicio que habíamos iniciado en las sesiones anteriores, vamos a hacer una revisión a nuestro flujograma de trabajo de las cosas que se habían ido desarrollando hasta el momento y para poder llevar el orden de lo que tenemos que hacer. Fíjense ahora, acá en primera instancia nosotros definimos el sistema de unidades base, donde establecimos en la parte inicial del software cómo arrancar, qué sistema de unidades iba a inicializar el mismo, el modelo, qué sistema de unidades iba a iniciar a lo largo de en el inicio. Posteriormente definíamos unas bases de datos en la parte metálica y después establecíamos el código de diseño tanto para el acero como para el concreto. Eso es lo primero que hacíamos y eso es lo que tenemos marcado en nuestro flujograma de trabajo, el sistema de unidades base. Después generábamos posteriormente las líneas de grid. Las líneas de grid no son más que líneas imaginarias que no tienen masa, que no tienen ningún basamento dentro del modelo, pero que nos facilitarán el dibujo y adicionalmente nos facilitará la visualización, ya que a través de ellas es que nos vamos a poder mover para ver los planos, tanto verticales como horizontales, del modelo matemático. Después hacíamos una revisión de sistemas de unidades, y esto era un ajuste que nosotros hacíamos para evitar y compensar todo aquello de los modismos que ya tenemos de acuerdo a la visualización de resultados. ¿A qué me refiero? Que hay veces que, bueno, cosas que vamos a ver en kilos por centímetro cuadrado, otras las vemos en metros, otras las vemos en toneladas. O sea, todo ese tipo de ajuste lo podemos particularizar para una serie de resultados y de datos que podemos visualizar. Después nosotros comenzamos lo que conocíamos como el proceso de definición del parámetro del modelo. Aquí fue donde comenzamos la vez pasada, y entre las primeras tareas que uno tiene que hacer es definir el material. Para nosotros definir el material que vamos a utilizar es necesario que conozcamos el mismo, si es un material frágil, si es un material dúctil, porque fíjense, estos software solamente van a tener como materiales específicos el acero o los aceros, el concreto, pero la diferencia principal entre ellos va a ser materiales dúctiles y materiales frágiles. Ahora, nosotros podemos tener otro tipo de materiales frágiles, como por ejemplo una tabiquería, que puede ser un masonry, en propiedades, es un material frágil. Podemos tener otro tipo de materiales dúctiles como aluminio, otras variedades de acero. Algunos ya están dentro del software, otros no. Entonces, pero al nosotros saber su propiedad, nosotros podremos establecer una similitud o una equivalencia de este material dentro del software. Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo vamos a hacerlo de las secciones transversales. Es importante que entendamos que no todas se van a hacer de la misma manera, tienen una particularidad, y en la parte de concreto armado hay una diferencia entre hacer las columnas de las vigas, ¿sí? De todas formas, previamente ya yo les había enviado un material de práctica para que ustedes pudieran introducir cómo meter las columnas, cómo meter las vigas, cómo introducir un elemento de acero, y creo que el material llegaría a estas secciones transversales. De ahí para adelante ya es otra asignación. Ahora vamos a hacer clic acá, vamos a limpiar esto. Ok, bueno, nuestra primera labor va a ser introducir las áreas de
cabillas o de barras de acero, adaptándolas a los fabricantes que tenemos en nuestros países. Por ejemplo, yo voy a estar haciendo las adaptaciones de acuerdo a lo que acostumbramos aquí en Venezuela. Nosotros en Venezuela trabajamos en octavos de pulgada. Para eso vamos a meternos en el menú definir, section properties, y vamos a buscar donde dice reinforce bar size, el tamaño de las barras de refuerzo. Y entonces, ojo, nosotros vamos a poder hacer una adaptación de las cabillas que tenemos cada uno de nosotros. Esto es importante debido a que el peso que va a generar esta cabilla dentro de la estructura va a ser estimado también. Entonces, para nosotros es importante que este valor sea exacto de acuerdo a las cabillas que tenemos con los fabricantes. Cuando nosotros decimos OK, acá nos va a aparecer una barra, una ventana donde aparece la barra número 6, número 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, y así iremos bajando hasta que tengamos hasta la de 50. Esto está en centímetros cuadrados de acero, el área, la primera. Vamos a ver acá. Aquí sería área en centímetros cuadrados, y este es el phi, el diámetro. Esta es una etiqueta cualquiera que nosotros le podemos poner la que nosotros queramos. ¿Cuál es la idea? Que aparezca la de nuestros fabricantes, y entonces esto va a ser una adaptación que nosotros vamos a estar haciendo a nuestro modelo, ¿sí? Entonces fíjense, tengo entendido en Ecuador, si no mal recuerdo, y el amigo acá de Ecuador me corrige, que estas barras, estas tampoco están en base a los milímetros, ¿sí? Estas son barras milimétricas, pero usan otro número de barra. Me tocó con unas personas que le estaba asesorando para unos puentes, y entonces ellos me pasaron las barras que utilizan allí. Son diferentes. Entonces fíjense, así como bueno, aquí el amigo Carlos de Ecuador, sí, yo sé que ellos tenían una particularización para sus barras. Por ejemplo, la barra de 12 milímetros, el área aquí estipulada es de 1,131, pero ellos me dicen que es 1,12. Sí, yo sé que hay en algunas no, bueno, la de 12 milímetros no es muy variable en muchas partes, pero hay unas barras que sí variaban. 14 milímetros, sí, más o menos. Pero esto es lo que el trabajo que yo voy a hacer acá es para que nosotros podamos tener una particularización de nuestras barras. Por ejemplo, y aunque esto no es un trabajo que es extremadamente necesario, a mí sí me gusta siempre hacerlo porque permite de que uno haga ajustes de acuerdo a lo que está acostumbrado a ver la persona que revisa y uno mismo, ¿no? Ahora, fíjense, en este caso yo voy a hacer la demostración, por ejemplo, cabilla de 3 octavos. Nosotros podemos poner la etiqueta que queramos. Yo las voy a ir poniendo todas y después les voy a ir metiendo los datos. Cabilla de media, cabilla de 5 octavos, cabilla de 3 cuartos, cabilla de 7 octavos, cabilla de 1 pulgada. Vamos a introducir esas cabillas. Ahora, el área en centímetros, 3 octavos sería 0,71. Bueno, en este caso me dice que tengo un error porque usa coma, ¿sí? Entonces aquí sería 0,71, 1,27, 1,98, 2,85, 3,88 y 5,07. Los diámetros serían 9,53. Si yo le agrego las unidades, milímetros, él automáticamente hará una conversión, ¿sí?
aquí sería 1,27, 1,588, 1,905, 2,222, 2,54. Esto es, bueno, nosotros aquí en Venezuela las usamos en centímetros, pero hablamos en octavos de pulgadas, ni siquiera hablamos en pulgadas directamente, sino que es una particularización. Lo que quiero demostrar con esto es que nosotros podremos ajustar nuestras cabillas a lo que nosotros queramos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, a mí me gusta hacer esta particularización, es más que todo para las capturas de imagen y el trabajo previo que vamos a hacer ahora. Fíjense, entonces podemos poner los valores que queramos y la etiqueta que queramos de acuerdo a los fabricantes que pongamos, y si no trabajamos con más de uno, podemos también incluirlos. Fíjense que yo puedo decirle adicionalmente acá que agregue una cantidad de cabillas de otro sistema de unidades, por ejemplo un sistema de unidades internacional, y yo las agregaría acá. El problema es que después, cuando yo voy a incorporar una barra, voy a tener una lista de barras muy grande, ¿sí? Y entonces va a ser un poco tedioso incorporar los valores. En este caso no las voy a incorporar porque si no después tengo que borrarlas todas para volver a introducir los valores, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que están allí que generan ese problema. Entonces, aquí le digo cancelar y le digo OK. Con eso habré yo incluido ya en mi modelo las cabillas que voy a utilizar particularmente, ¿sí? Eso es muy bueno, pues se recuerdan cuando yo hablaba de que los kilos de las masas tendrían que ser 3 unidades. Específicamente es para este tipo de cosas, para los datos, para el área, para que se pudiera colocar y calcular correctamente. Ahora, bueno, vamos a hacer lo que yo llamo primero una lista de las cosas que yo necesito. Cuando yo hago el predimensionado, la primera data, yo tengo que saber, por ejemplo, tengo un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. De acuerdo a las normas ACI y nuestras normas particulares, ¿de cuánto es la columna más pequeña que nosotros tenemos que definir? Ok, ya el archivo ya se los envié, ya está recibido. Entonces fíjense que lo primero que nosotros tenemos que hacer es predimensionar los elementos estructurales que vamos a hacer dentro del modelo. Y yo digo que partamos de un predimensionado para que de esa manera nosotros, el software, no empecemos a dar tantas vueltas esperando y viendo resultados y cambiando secciones, ¿eh? Entonces fíjense, en las normas normalmente estipulan que deberíamos comenzar, la columna más pequeña debería ser de 30 por 30. ¿Esto por qué? Porque realmente lo que consideramos columna es aquello que está confinado dentro de los estribos y del acero longitudinal, ¿sí? Todo lo demás es recubrimiento, y ese recubrimiento realmente se va a perder a las primeras del sismo. Vamos a ver aquí que me salga con más o menos derecho acá. Entonces nuestra columna realmente es lo que está confinado, es lo que nosotros debemos asegurar que se mantenga, ¿sí? Entonces fíjense que si nosotros hacemos una columna de 20 por 20, realmente lo que vamos a tener son columnas de 15 por 15. Entonces en zonas de alta sismicidad se recomienda que la columna más pequeña sea de 30 por 30. ¿Ve? Entonces ahora, en nuestro caso particular, a mí me gusta nombrar las columnas de acuerdo a la sección transversal, ya que de acuerdo a estas secciones transversales nosotros vamos a poder sacar una cantidad de cómputos métricos, visualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo por lo menos para las columnas antecedo la palabra C guión y genero el primer nombre, 30 por 30. La columna de 30 por 30 es la columna más pequeña que puedo tener dentro de mi modelo matemático. Ahora, ¿en qué niveles dispondré yo de una columna de 30 por 30? Bueno,
por lo general las columnas de 30 por 30 pudiesen servir tanto para el nivel 21 como para el nivel 24. Bueno, ojo, vamos a ponerle aquí unos nombres. Vamos a llamarlo planta baja. Acá, aquí sería el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y el nivel 6. Entonces nosotros deberíamos estar teniendo la columna de 30 por 30 por lo menos para el nivel 5 y el nivel 6. ¿Sí? Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros subir o bajar la sección? La sección aumentaría, normalmente ya nosotros estamos acostumbrados a aumentarla de 5 en 5. 35 por 35, que pudiese estar sirviéndonos para los niveles 4 y 5. Y después poder hacer una de, por ejemplo, de 40 por 40, que pudiera continuar para los niveles 2 y 1, y una columna de 45 por 45, y yo siempre genero una columna más adicional de 50 por 50. Acá me hacen una pregunta, que si yo no debería calcular el metraje por cada piso y de los elementos predimensionados, y bajará la carga a través de sus áreas tributarias. Bien, el predimensionado es libre, usted puede hacer como usted desee. Esto es en el caso de que nosotros pudiésemos generar ya sea áreas tributarias. Lo importante es tener un valor inicial de sección transversal. Evidentemente los ajustes van a venir posteriormente, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros consideremos un predimensionado solamente tomando las cargas gravitacionales y las áreas tributarias, estamos cometiendo un error, y el error es que las rigideces y las inercias y la distribución de estas no está siendo considerada. Simplemente estaríamos haciendo un diseño por capacidad, por carga axial, nada más. Ni siquiera vamos a estar tomando los momentos. Ahora, el software va a generar estas cosas automáticamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vamos a decir, reducir la cantidad de veces que tengamos que hacer revisiones o iteraciones de acuerdo a la sección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un predimensionado más o menos lógico como este, nosotros vamos a poder ver en las primeras corridas cuáles son los resultados que están afectándose. Si van a ser por corte, si van a ser por flexión, si van a ser por flexo-compresión. Entonces ya nosotros como ingenieros podremos tomar unas medidas para poder solventarlas. Ahora, yo quiero que tengamos algo bastante claro, y que es parte del criterio que yo voy a utilizar en este trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? No todo es como se calcula. Tenemos que pensar en la construcción de este elemento, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a ver cómo yo voy a estar personalizando. Entonces, fíjense, en este caso yo voy a estar ajustando las vigas y las columnas. Fíjense, yo aquí voy a estar haciendo esta lista, y ahora en primera instancia, repito, yo voy a considerar una uniformidad de columnas en cada entrepiso. Ojo, primer caso. Después tiene que venir un proceso de optimización del modelo, en el cual nosotros vamos a hacer elementos particulares, vamos a estar haciendo secciones, variación de secciones, pero les explico una cosa. Mi recomendación es tratar de mantener en niveles de entrepiso la mayor cantidad de columnas similares. Esto por aquello de la uniformidad
del proyecto. En algunos casos hay personas que dicen, bueno, yo en la parte central pudiese estar construyendo columnas mucho más anchas. Sí, pero ojo, repito, eso sigue siendo un análisis en base a las cargas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo haríamos un análisis adecuado en base a las rigideces y haciendo el análisis modal, que es el que nos va a permitir a nosotros determinar si estas columnas, esta distribución de columnas es acorde, porque puede ser darse el caso en el que el periodo nunca se llegue, nunca se logre, ni que ponga las secciones de 60 por 60. Ojo, porque tenemos que tener en cuenta un factor, el factor rigidez. Hay algo que tenemos que nosotros hacer cumplir, que es los periodos fundamentales en las estructuras, y eso se logra a través de los elementos verticales, ya sea columnas o sea muros, y dependiendo del tamaño que estos tengan y la posición en la que tengan, y además de la forma que tenga, la geometría que tenga la estructura, ¿qué es lo que va a ocurrir? En algunos casos no vamos a poder llegar a obtener esos valores. Vamos a tener que hacer particularizaciones. Entonces todo eso que ya nosotros estamos acostumbrados a hacer solamente por carga, aquí posiblemente no les sirva de mucho, simplemente para dar un buen inicio y no haber tanto cambio de sección. De todas formas, vamos a darnos cuenta que después aquí nosotros cambiar las secciones es bastante fácil, así que cuando nosotros queramos hacer la optimización del proyecto, vamos a hacerlo rápidamente. Ok, esto es un valor inicial, son valores iniciales. Yo pude haber iniciado todo mi proyecto con columnas de 30 por 30. El problema va a ser que después yo tengo que hacer particularizaciones y hacer cambios de secciones, etcétera, etcétera. Y si tengo una columna de 30 por 30 en todos, perfectamente no me va a fallar en todos lados, me va a fallar en la gran mayoría de las partes. Ahora, hay otro factor que tenemos que considerar, que es la relación columna fuerte viga débil. La relación columna fuerte viga débil nos habla de los momentos que tienen que, la relación entre los momentos que hay entre los momentos de la columna y los momentos de la viga. Y hablamos de columna fuerte y viga débil es porque nosotros queremos que nuestra falla en el nodo sea dúctil a través de las vigas, que si va a fallar nuestros elementos, fallen las vigas y no las columnas, que son las que producen las fallas catastróficas. Entonces, en base a eso, nuestras normas estipulan que tenemos dimensiones mínimas de vigas. Las vigas podemos tener dimensiones mínimas de, vamos a ver acá un momento, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 0, sí, cada 5 metros. Ahora, nuestras normas estipulan. Entonces, fíjense, hay recomendaciones que están en nuestras normas. En específico, en la ACI, en la 318 del 2014, hablan de que disponemos de, según el caso, una altura mínima de viga no preesforzadas. Esta altura H, fíjense que aquí dice debe modificarse de acuerdo a dos condiciones allí. Simplemente es apoyada con un extremo continuo, ambas extremos continuos o en voladizo. Fíjate, esas son las acciones mínimas que necesita el software, el modelo, para cumplir con las normas, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, si tuviéramos una viga en voladizo de 1,5 metros, por ejemplo de 1.5, estamos hablando de 1.5 entre 8, sería mínima de 18 centímetros, ¿sí? Pero también 1.5 entre 10, estaríamos hablando de 0.15. Entonces, fíjense, estos son datos que nos van a servir a nosotros. Ahora, evidentemente, no vamos a estar haciendo una altura de viga para un tramo, otra viga para otro tramo, debido a la fase constructiva, y es a lo que yo me refería. Fíjense que si vamos a hablar con un extremo continuo, pudiésemos estar poniendo una viga, una altura de viga acá de L sobre 21, pero acá
la viga pudiese estar siendo, corrijo, aquí sería 18.5, Correcto. 18.5, ahora hasta aquí, Estar siendo 18.5, y aquí L sobre 21. Entonces fíjense, L sobre 21, L sobre 18.5. Entonces fíjense que va a haber una disparidad. Si yo esto fuera de 5 metros, estaremos hablando de vigas de 5 dividido entre 18.5. Estaremos hablando de 27 centímetros de altura, por ejemplo. Y L sobre 21, estaremos hablando aquí 5 sobre 21 de 23 centímetros. Entonces fíjense que esto aquí ya, imagínense, esta viga prácticamente es más pequeña que la losa que normalmente se utiliza. Cuando nosotros usamos losas nervadas, lo mínimo que tenemos son losas de 25 centímetros, motivo por el cual poner una viga de 23 centímetros es improbable. O sea, fíjense que este tipo de cosas hay que demostrarlas, que no es simplemente venir y copiar lo que está en la norma, aunque aquí hacen, fíjense que aquí en la parte 9.311 y en la 9.311a, vamos a buscar acá que hay que dar cumplimiento a otras condiciones que están acá. Que ya también tendría que ver con las deflexiones en la viga. Capítulo 6, capítulo 5. Ahora, ojo, estas son, repito, unas vigas por las que vamos a decir, la norma dice puede comenzar, ¿no? Ahora, en nuestro caso, estas vigas, en mi caso particular, yo no divido, no comienzo haciendo mi cálculo con L sobre nada, sino siempre considero L sobre 10. Esta L sobre 10 o sobre 12 también la he visto, va a tratar de hacer, va a abarcar todos los puntos básicos de la viga. De todas formas, cuando nosotros hagamos el cálculo, es lo que yo les digo, podemos optimizar este proceso ajustando vigas más pequeñas de acuerdo a las acciones que se van a ir generando, porque las acciones que se generan en las vigas no son solamente debido a fuerzas gravitacionales, sino también debido a los elementos que se le están conectando, como las columnas que están puestas. Ahora, en el detallado, nosotros podemos decir que, bueno, nosotros vamos a hacer un dibujo en planta. Déjame minimizar esto un momento. Ok. Nosotros cuando tenemos una columna, vamos a suponer que estemos haciendo este dibujo en planta, nosotros tenemos dos opciones. Una opción es la que nos permite la norma de tener 5 mínimo unos 2.5 centímetros hacia adentro, por ejemplo en este caso tener de aquí a aquí 2.5 centímetros. Fíjense, ahora como yo estoy permitiendo 2.5 centímetros de abajo y mi columna más pequeña es de 30 por 30, la base más pequeña que se permite en una viga es de 25 centímetros. No podemos tener bases inferiores a 25 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nosotros tenemos que mantener una relación de esbeltez entre la altura y la viga aproximadamente de un 40%. Esto para que no se generen problemas de volcamiento en la viga por efecto de columnas esbeltas, o ya empezaría, cuando no se cumple esta condición, ya hablaríamos de vigas planas, ¿sí?
Entonces fíjense que como nosotros la norma nos dice, bueno, puede estar 25 centímetros, 2.5 centímetros. En relación a la viga que nosotros, a la columna que nosotros vamos a tener, nosotros podemos estar metiéndonos 25 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces en las que por estar introduciendo la cabilla, las vigas dentro de la columna, estas van a perder la capacidad de resistencia. Por ejemplo, he visto columnas, por ejemplo, de 60 centímetros por 60 centímetros con vigas de 30 centímetros de espesor, ¿sí? De base. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted tenga una viga, vamos a hablar, una misma viga acá abajo, y vamos a suponer que esta tiene unos 30 centímetros, y tendremos unas vigas, unas columnas a las que se están conectando muy grandes, en las que la relación que haya de aquí es muy elevada. ¿Qué es lo que va a ocurrir internamente? Nosotros tenemos que entender que el acero que tenemos nosotros de la viga tiene que pasar a través de la columna. Eso es algo que para nosotros es algo que es imperioso, y que nosotros cuando tengamos nuestro acero interno de columna, con nuestros estribos y todos estos detalles, garanticemos de que esta cabilla no haya conflicto de pase de cabillas con cabillas. Acá nosotros tendríamos que tener el especial cuidado de que estos aceros no vayan a chocar unos con los otros, ¿no? Y de paso el encofrado especial para esto. Ahora, desde mi punto de vista, cuando nosotros tenemos esas relaciones de columna tan grandes con vigas tan pequeñas, tenemos un error. Hay un error. Tiene que haber, desde mi punto de vista, un error, porque una columna que se suponga que esté tan grande tiene solamente dos opciones. Una, o es que tiene mucha carga, y si tiene mucha carga, la viga no va a ser normalmente pequeña, puede tener mucha altura, sí, pero la base tiene que tener una relación aproximadamente del 40%. Entonces la base se estima que tiene que ser mayor o igual al 40% de la altura. Entonces, cuando nosotros tenemos una base muy pequeña con respecto a la columna, tenemos que tener un error. Entonces, fíjense, desde mi punto de vista tiene que haber un error, o esta columna está actuando como un elemento rigidizador muy grande, una columna que está llevando mucha fuerza lateral, entonces no debería estar dispuesta de esa manera. Ojo, esto lo vamos a ver con el análisis modal y me van a entender el por qué yo diría que está malo. O sea, hay algo allí, así puede estar calculado todo así, pero no debería tener una relación tan diferente. Ahora, nosotros sabemos que P por H cubo sobre 12 es la que nos va a dar la rigidez. Entonces fíjense que las vigas de tocar, no es que lo pueden tocar, sino que no vayan a chocar. El acero de la viga no choque con el acero longitudinal. Eso ocurre a veces en obra porque el plano está mal diseñado. Cuando usted llegue y coloca la sección, pone los estribos con su recubrimiento, cuando se ve, se consigue un acero de la viga chocando con un acero de la columna. ¿Ven? Eso es lo que yo digo, que el papel aguanta todo. Entonces, ojo, lo que quiero hablar es que B por H cubo sobre 12, eso nos determina la capacidad, la inercia que tiene la viga. Y entendamos algo, la resistencia que tiene la viga al corte también viene dada por la base, ¿sí? La inercia lo que nos hace es
disminuirnos la flecha. Entonces cuando nosotros diseñamos una viga, la estamos diseñando tanto por flexión como evaluando tanto la deformación como la resistencia. Entonces yo tengo que lograr hacer que estas vigas sean lo más, vamos a decir, regular posible con respecto a la columna. 1, para ahorrar encofrado. 2, para evitar cualquier, vamos a decir, mala disposición de este elemento. Al tener una columna muy grande con una muy pequeña, pudiésemos tener eventualmente algún desplazamiento lateral en el momento en el que se desplazara alguna columna, un desfase, y poder tener daño en estos sitios que estaríamos en contacto con la columna, o lo que también diríamos, habría una concentración de esfuerzos entre la columna y la viga. Eso es algo que nosotros debemos estar muy pendientes, ¿no? Ahora, cuando yo vaya a diseñar mi viga, yo digo, ok, ya yo sé que no puede ser menos de 25 centímetros, pero entonces yo fijo a hacerla al ras de la columna. Eso quiere decir que yo no tomo mis vigas menos de 30 centímetros de base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en el momento de la construcción y el encofrado. En estos momentos, para que algunas personas que están fuera del país y otras del país se enteren, el metro cúbico de encofrado, de la madera para encofrado de primera, está más costoso que el metro cúbico de concreto. Entonces nosotros tenemos que procurar, 1, que en la obra sea fácil de construir, y 2, que sea también económica. Recuerden lo que les he dicho, que mientras ustedes tengan algo que mostrar, serán más cotizados. Ustedes pueden decir, mire, ese edificio lo diseñé yo y ahí está construido. Esa es la idea de hacer el proyecto. Entonces fíjense, en mi vamos a decir, en mi condición, yo tomaría por ejemplo esas vigas de 30 de base para facilitar la construcción de las columnas de 30 por 30 y las junto con las vigas. El encofrado va a ser mucho más sencillo, no voy a tener que estar picando, no voy a tener que estar haciendo cosas raras allí para poder garantizar los 2.5 centímetros. La construcción, o sea, la elaboración de este encofrado también va a ser mucho más rápida, ¿sí? Porque el personal no va a tener que estar haciendo obras de arte allí de madera para poder garantizar esto. Ahora, la altura, yo sí me la estipulo con la luz entre 10. Como tengo 5 metros, yo estaría hablando de un aproximado de vigas de 30 por 50. ¿Sí? Manteniendo un poco más la relación del 40%. Si yo pudiese hacer 40%, estaríamos por debajo. Fíjense, el 50% de la altura sería 25 centímetros, el 40% estaríamos hablando de 20 y tanto, que pudiese estar cumpliendo con esta relación, pero la norma me dice menos de 25 no debo, y yo estoy obligando a que mi sección de vigas sea de 30 centímetros. ¿Sí? Eso es algo que estoy haciendo yo como ingeniero. Ahora, fíjense, las vigas de 30 podrían seguir siendo utilizadas, o pueden venir de la utilización. Como voy a construir de abajo hacia arriba, quiere decir que yo tuve que haber encofrado primero las columnas 35-35 para poder usarlas. Pero unas vigas de 30 por 50, este encofrado, puede ser utilizado en una de 35 por 40, ya que me cumpliría con las primeras condiciones que tenía establecidas de tener 2.5 centímetros y 2.5 centímetros. Aquí me dicen que es muy bonito generar el nodo, este dientico, pero los costos lo sobrepasan. Aquí me dice, la sección de viga no puede ser mayor a la sección de la columna, porque no cumple el criterio de columna fuerte viga débil. No. Ojo, la sección, el criterio de columna fuerte viga débil no viene de acuerdo a la sección, sino a la cuantía de acero que tenemos en ella.
Esa es una revisión que vamos a hacer nosotros más adelante, donde nosotros incluiremos los valores de acero que tenemos de columna y de viga, y esa relación de momentos de los aceros producidos tiene que ser mayor o igual a 1.2. Esa revisión la hace el software, pero nosotros también lo vamos a hacer de una forma manual. Yo les voy a hacer llegar una hoja de Excel donde yo hice eso, ¿no? Ahora, la ideal es que también ustedes fueran produciendo las de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Una viga de 30 por 30, de 30 por 50, evidentemente es un valor inicial para yo poder arrancar mi proyecto. Por ejemplo, en el nivel de 24.5, esa viga de 30 por 50 puede ser que sea muy grande, ¿sí? Y entonces nosotros pudiésemos tener, vamos a decir, unas vigas muy grandes sobredimensionadas para la parte superior, que sería una azotea, puede ser una azotea sin acceso, y pudiese tener una dimensión diferente, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, ¿qué pasaría como cuando me dicen aquí, bueno, si la columna es de 30 por 30 y la viga es de 30 por 30? Evidentemente podemos tener vigas cuadradas y los recubrimientos de la viga van a tener que ser mayores a los de la columna para poder garantizar que las cabillas pasen a través de los aceros longitudinales de la columna. Eso ya es algo que tenemos que nosotros considerar en la viga, la sección de viga. Tendríamos que estar dándole un poquito más de recubrimiento para pasar las columnas las cabillas a través de ellas. No, las pueden tocar, lo que no pueden es chocar unas con las otras. Así que no que no pueden. Es más, esas van a ir amarradas una con la otra. Cuando nosotros armemos, para ayudarnos en ese nodo, le vamos a meter un alambre allí para que se fijen, ¿sí? Lo que tenemos es que evitar que choquen unas con las otras y evitar a toda costa que alguien dentro de la obra, como vea que chocan, para él va a ser más fácil dejar una de esas vigas, una de esas barras longitudinales de la viga por fuera de la columna. Recuerden algo, que en la construcción no impera lo técnico, impera lo fácil. Y mientras más fácil sea para ellos, por ellos pusieran unas cabillas, bueno, si le choca, bueno, las amarran desde afuera. Entonces ustedes ven que la viga abraza a la columna. Y eso cuando debe ser lo contrario. Entonces por eso nosotros debemos tomar nuestras previsiones desde el diseño. Ahora fíjense, esa viga de 30 por 50 yo la pude haber utilizado para las vigas, para las columnas de 35 por 35. Entonces podemos tener un encofrado que puede ser utilizado en 1, 2, 3 y 4 niveles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un encofrado reutilizable que podemos estar tranquilamente ahorrando una cantidad de dinero. Pudiesen ser hasta encofrados metálicos, ¿ven? Ahora, en las siguientes secciones, de aquí para acá, yo había puesto, digo, bueno, aquí vigas 30, 30, 35, 35. Ahora, en este nivel, en el de 1050, yo puedo estar, ya tengo columnas de 40 por 40, no puedo seguir teniendo las vigas de 30 por 50. Entonces puedo decir que tengo vigas de 35 por 50. Y esas vigas de 35 por 50 pueden ser tanto utilizadas como en este nivel como en este nivel, en el caso de que se requieran, donde están las columnas de 35, o bajar de nuevamente 2 niveles más. Esto en el hecho de que estoy pensando de que, ojo, pudiese ser que no den, ¿sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. En este caso, este modelo todo va a ser regular, pero en unas condiciones dadas no. Entonces el ancho de nuestra viga va a ser importante, más que todo para la torsión de la viga. Cuando nosotros tenemos nuestras vigas a las que les llegan los nervios de la losa, estos nervios de manera individual aportan torsión a la viga, y entonces si está aportando torsión a la viga, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Estrios por torsión. Y en esa sección de viga lo que vamos a necesitar es base, perímetro, para calcular la torsión. Entonces necesitaríamos la base. Mientras más base tengamos, es mucho más fácil de disimular que la altura que podamos tener, ¿sí? Entonces fíjense aquí, 35 por 50, yo definiría una viga adicional de 40 por 50,
que pudiese servir fácil para una de 45 y una de 45 por 50. Estas son, ojo, lo que les digo, son valores que después nosotros podemos optimizar de acuerdo a las cargas y el diseño que tengamos. Ahora, estos son los elementos de flexión. Hay un elemento adicional que yo defino, que es el nervio de 10 por 25 centímetros cuadrados. ¿Esto es por qué? Porque yo voy a considerar que la losa que vamos a poner aquí es una losa nervada que va a ir de esta manera, acá, de esta manera. Esto aquí va relleno, puede ser con un bloque, puede ser con un elemento de anime o isofil, ese es el nombre comercial. Esto puede ser bloque de arcilla, bloque de concreto. Claro, aquí la relación de aspecto me quedó un poco extraña, pero aquí, de aquí a aquí, deberíamos tener 5 centímetros, y de aquí a aquí debemos tener 20 centímetros. Esa es la losa más pequeña nervada que podemos tener, y eso es debido a que el material con el que se fabrica viene de esa altura de 20 centímetros por la separación de 50 centímetros, suponiendo que el nervio tiene de base 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones que podríamos generar de losa. A mí el software tiene una forma en la que se puede incorporar una losa nervada directamente, pero no me da el acero individual de cada nervio, y por eso yo prefiero modelarlo de manera individual. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vaya a definir la sección transversal de área. Pero entonces, por los momentos, yo voy a tener una columna de 30 por 30, 35 por 35, de 40 por 45, 40 por 40, 45 por 45, 50 por 50, vigas de 30 por 50, 35 por 50, 40 por 50, 45 por 50 y unos nervios de 10 por 25. Estos son los elementos frame que yo voy a comenzar a definir. No sé si tenemos algunas preguntas, que hay unas preguntas acá. Ajá. Bueno, aquí hay una recomendación del ingeniero Carlos que dice que él define en obra el estribo a realizarse. Sí, pero es que el problema no es el estribo. El problema es cuando ellos se consigan que choca con una barra, entonces mueven toda la viga. Entonces en algún momento les queda más recubrimiento en un lado que en el otro. Aquí. Entonces sí, ya vamos, aquí me preguntan, los 5 centímetros de la loseta es parte del nervio. Sí, eso lo voy a explicar bien detallado cuando nos toca hablar sobre la losa. Estoy hablando es porque necesito saber que este nervio de 10 por 25 tiene que verse definido aquí como un elemento completo de flexión. Eso lo vamos a explicar mucho más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ok, para nosotros es importante que entendamos y conozcamos cómo se define una columna, cómo se diseña una columna. Una columna se diseña prácticamente por iteración. De una columna nosotros calculamos lo que conocemos como el diagrama de iteración de la columna, teniendo las acciones máximas en la carga y momento. Y estas acciones que están acá las define los aceros máximos, mínimos y balanceados. Acá en el punto 1, el punto superior, nosotros aquí vamos a tener el P máximo. El P máximo, la carga máxima que nos va a generar, ya sea por el área de la sección transversal de columna y el área de la barra de refuerzo que vamos a tener dentro de la columna. Después nosotros vamos a tener acá la tracción máxima que nos va a generar el acero. Esto es entendiendo que el concreto en teoría no nos aporta resistencia al corte, y por eso suponemos que esta es la tracción puesta acá. Después nosotros vamos a tener la P
balanceada, que es esta que está acá, que es la carga máxima para generar el momento balanceado. Tenemos acá y acá, y en este otro punto tendríamos la P mínima, donde tendríamos el momento mínimo, que sería este. Ahora, ok, estemos claros que este diagrama de iteración se construye en base ¿a quién? Al A sub S. Si nosotros tenemos una sección de columna que tenemos acá, y tenemos unas cabillas aquí, y una cabilla aquí, y una cabilla acá, y una cabilla acá, estas cabillas son A sub S. Dependiendo del área de concreto y dependiendo de la sub S que tengamos, se genera el diagrama de iteración. Ok, miren, vamos a aclarar aquí. Yo sé, pasa que es la terminología. Miren, cuando nosotros hablamos de losas macizas, son losas que no tienen ningún otro elemento en la parte interior, como bloques, como material de anime, o sea, aligerante. Entonces, cuando hablamos de losas, hay personas que tienen el concepto de losa maciza y losa aligerada. La losa aligerada es una losa en la que se han incluido materiales para sustituir el volumen que tenemos de concreto con volumen de otro material mucho más liviano que no tiene componente estructural, no tiene función estructural. En Venezuela y en muchos de nuestros países eso también se conoce como losas nervadas. Las losas aligeradas o losas nervadas también tienen la capacidad de tener vamos a decir, un nervio, una costilla, un elemento estructural a flexión que trabaja netamente a flexión, que va a tratar de ayudar y colaborar en las pequeñas losetas que vamos a utilizar a flexión. En el caso de las losas nervadas tenemos, por ejemplo, sus alturas van a venir dadas por el material del que disponemos para usarlo. Para luces pequeñas podemos usar unas de un bloque mucho más delgado, un bloque donde la altura es menor, y esas, por ejemplo, aquí en Venezuela lo conocemos como tabelón. Es un bloque que es más ancho, no me recuerdo, son 60 centímetros por más o menos 10 centímetros de alto, y normalmente son de arcilla. Estos también son huecos. Esto permite que nosotros hasta pudiésemos utilizar estructuras mixtas con perfiles IPN para poder hacerlos y incluir ese dato dentro de la losa. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando usamos losas de 25 y 30 centímetros, en losas aligeradas o losas nervadas, es porque nosotros podemos incluir bloques de arcilla de un tamaño específico, que son 40 centímetros de ancho, 20 sería 40 de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Eso es un bloque que nosotros conocemos como bloque piñata. Eso ha sido optimizado. Ahora se usa lo que llaman un bloque de poliestireno expandido o isofil, anime, etcétera. Es el mismo material. Ahora, estas losas pueden hacerse en una o en dos direcciones. Ahora, la única diferencia es que vamos a tener esos elementos calculados de manera individual para poder meter acero. Vaya un poco más de acero. Sí, aquí me dice, bueno, es recomendable, ¿verdad?, que utilice uno el poliestireno expandido. Eso es cierto, pero calculen la estructura considerando el bloque de arcilla. Lo que pasa es que aquí en Venezuela es mucho más fácil conseguir esos tipos de bloque de arcilla o de cemento que el poliestireno expandido, y por eso nosotros debemos considerar la condición más desfavorable en la que este bloque sea mucho más pesado, porque tendríamos mucho más peso en la estructura, y al tener mucho más peso en la estructura, las fuerzas sísmicas en ellas van a ser mucho mayores, ¿sí? Entonces, bueno, aclarada la duda, de todas formas, cuando vamos a ver definición de las losas, vamos a aclarar esta situación, ¿sí? Vamos a retomar el tema. Ahora, en este caso, fíjense, cuando nosotros diseñamos una columna,
Aquí me dice, no, Carlos, pero yo prefiero ir por lo seguro. Si aumentas, si calculas por el bloque, mire, yo les voy a decir una cosa. Si quiere, haga el cálculo. Usted va a ver que la diferencia de peso hacia la columna no va a hacer que aumente más la sección de columna más de 5 centímetros. Aquí me dice, bueno, que cuando yo considero el peso del bloque piñata va a aumentar la sección de columna y con este el acero. Sí, pero no va a ser más de 5 centímetros de sección. Si quiere, haga la prueba. No es mucha la ganancia que tiene allí. Lo que pasa es que estamos ganando bastante es en el tiempo de ejecución, ¿sí? En el tiempo de ejecución, evidentemente, no es lo mismo colocar esa cantidad de bloques de arcilla o de cemento que colocar uno sintético. Ahí es donde vamos a ganar. En el encofrado, la cantidad de puntales que hay que colocar. El puntal es el apoyo en la parte inferior, para los que no son aquí de Venezuela, el puntal es el apoyo que ponemos abajo del encofrado para poder sostener la mesa de madera donde vamos a vaciar el concreto. Entonces eso sí nos va a producir ahorro allí, pero realmente en que la sección de la columna aumente o disminuya un poco más, no va a ser diferencias significativas. De todas formas, los invito a que hagan el cálculo para que ustedes vean que la cosa no va a ser tan grande, ¿no? En construcción sí, en obra sí, pero bueno. No, para tarea tengo otras cositas más importantes, no se preocupen. Ok, miren, fíjense algo. Ese diagrama de iteración que está allí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente venir a evaluar las cargas máximas que tengo en la estructura. Y digo, bueno, mire, si yo tengo una carga máxima y esa carga está aquí ubicada en este punto, en la parte interna del diagrama, ¿qué puedo decir de esa columna? Repito, esta carga que acabo de colocar tiene un PU y un M, puede ser un MXU. Recuerde que este diagrama de iteración es como que si fuera una superficie y estuviera girando cada 0, 15, cada grado alrededor de la columna. Entonces pudiésemos estar diciendo que este momento puede estar siendo el de esta parte, pero este bulbo va a variar cuando vaya por esta parte, y así consecutivamente. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo decir yo si el diagrama de iteración, los valores están aquí adentro? Se puede decir que aquí, como dicen todo, que la columna está bien, se comporta como una columna y que podemos establecer que va a tener un comportamiento elástico. Esos son los factores principales. Cuando nosotros ya tenemos un valor por fuera, ojo, recordemos esto, este es nuestro momento balanceado, ¿sí? Que se fue producido por efecto de las acciones balanceadas. Entonces, todo aquello que esté por fuera ya a nosotros nos va a permitir redimensionarla. El problema es en el cálculo del diagrama de iteración, porque el diagrama de iteración va a depender de este acero que coloquemos acá. Exacto. Ahora, este acero que está aquí, la condición balanceada, nosotros tenemos un acero, vamos a generar un diagrama de iteración cuando se ponga una cuantía mínima. Entiendan esto, cuando yo ponga una cuantía mínima, ya esto no sería, sino aquí sería el P máximo, sería el área de concreto más la cuantía mínima, y aquí tendríamos un acero más pequeño, aquí y aquí. Y cuando yo ponga una cuantía máxima en la columna, voy a estar generando otro diagrama de iteración similar
pero un poquito más abierto que este. ¿Sí? Fíjense, ahora, nuestro punto máximo, no necesario, si nosotros estamos haciendo el diagrama de iteración en base a la condición balanceada, podemos decir que la condición está bien o que está mal. Pero ojo, eso es si nosotros tenemos el acero balanceado acá. En cambio, nosotros vamos a construir diagramas de iteración en base a, uno, las cuantías que podemos incluir acá. Uno que puede ser en base a la cuantía mínima y otro la cuantía máxima. Entonces nosotros vamos a tener una franja entre los diagramas donde debemos estar incorporando nuestras cargas. Es decir, nosotros sabemos que esta es la cuantía mínima y que esta es la cuantía máxima. Ya sabemos que nosotros no podemos excedernos de la parte máxima porque ya la columna tendría que redimensionarse. O sea, ojo, la cuantía máxima, si ya sabemos aquí, evidentemente ya tendremos que redimensionar nuestra sección para poder incluir ese punto dentro de la columna. Pero ahora, ¿qué es lo único que sabemos? Que todo lo que esté dentro de este diagrama azul hacia adentro es apto para la columna. Pero nosotros, por seguridad, nosotros tenemos que garantizar una cuantía mínima. Ahora, esa cuantía mínima es esta que está acá. Todo punto que esté por debajo de la cuantía mínima estará bien, porque nosotros vamos a garantizar el acero mínimo. Pero si está entre esta franja, ahora sí deberíamos estar rediseñando, nosotros calculando el acero mínimo. ¿Qué es lo que, a qué quiero llegar yo con esto? Que si por ejemplo yo tengo una columna, vamos a borrar esto un momento acá. Si yo tengo una columna de 30 por 30, que es la más pequeña que puedo hacer, y cuando yo construyo su diagrama de iteración acá, el punto de acción de las cargas, pudiésemos estar hablando de las del nivel superior. Estas cargas que están acá son más pequeñas. Nosotros podemos tener este valor aquí. Entonces nosotros podemos detectar para una carga P, podemos tener un momento, y para este momento dado calcular un acero calculado. Pero ¿qué pasa con ese acero calculado? Es menor que el mínimo, y por lo tanto nosotros debemos verificar si es mayor o igual al acero mínimo, y de no cumplirse nosotros usamos el mínimo. Aquí, 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 acá. Estaremos hablando más o menos de 8 barras acá. El acero mínimo. Ahora, eso tenemos que garantizarlo nosotros en el cálculo, en el que las columnas empiecen desde un acero que sea posible colocarlo. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros abrimos nuestro software, por lo general, sucede con mucha frecuencia con el SAP, y es que cuando usted va a definir una sección de columna en el SAP, él ya tiene metida en la parte de columnas un acero número 8. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si usted llega y empieza a construir en base a un acero que es mucho más grande, vamos a suponer esto que está acá, el programa entiende que es su diagrama, y todo aquello que esté dentro de ese diagrama va a decir que está ok, que está ok, que está ok. El problema es que este diagrama, como se está comenzando desde un valor errado, están metiéndose un valor malo, su valor real era este sería el del mínimo, y pudiésemos estar viendo que este pudiese ser la cuantía máxima. Entonces este punto que está dentro del diagrama azul, y el diagrama azul fue por meter mal los datos, va a decir que está ok, cuando en la realidad está fuera de la franja
de diseño que pudiésemos tener, y nunca veríamos el error porque el software siempre va a identificar este valor como correcto y no está dándose cuenta que está por fuera del diagrama de iteración. Fíjense que este valor para el software que usted metió los datos iniciales y generó este diagrama de iteración azul estará bien, pero cuando usted vaya a chequear si las secciones están correctas, aquí tendrá la de la cuantía mínima, aquí tendrá el de la cuantía máxima que puede meter dentro de la sección y se consigue que el punto está por fuera. ¿Ven? Entonces eso fue un error del operador, de quien metió los datos. Lo está metiendo de manera errada, conseguirá datos muy errados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la recomendación que yo hago? Y que muchas personas hacen, que cuando se define la sección transversal de columna, se comience por el acero mínimo. El acero mínimo, que va a ser que genere el primer diagrama, va a ser que siempre, mientras él esté por dentro, para nosotros perfecto, porque nosotros estamos colocando el acero mínimo. Si da menos del mínimo no importa, porque igual vamos a colocar el mínimo. El problema está en que el software va a poder identificar que la columna falla si está por fuera del acero mínimo, y nosotros podremos decirle: diséñala para saber cuál es el acero que requiere de acuerdo a los momentos que tenga, y poderlos comparar con el acero máximo, y así podremos saber si está dentro o fuera de la franja que vamos a tener. Entonces, esa hoja de Excel que yo les facilité hace unos momentos, que está acá, gracias al ingeniero Saavedra, que la conseguí hace tiempo por allí por internet. Y aquí tenemos el diseño mínimo que debemos tener para las columnas. ¿Ven? Entonces nosotros, yo voy a ir copiando acá las secciones que definimos: C de 30 por 30, C de 35 por 35, C de 40 por 40, C de 45 por 45 y una C de 50 por 50. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en primera instancia? Columnas de 30 por 30 que me dan 9 centímetros cuadrados de acero. Fíjense que aquí el LTAPS nos va a permitir poner las columnas de las esquinas diferente a las columnas de las caras. En el SAP, si no, voy a tener que ponerlo uniforme. Entonces fíjense que en este caso yo tengo que 4 cabillas de media en las esquinas y 4 en las caras. Si yo pusiese 4 de 5 octavos, por ejemplo, y no pusiera nada en las esquinas, el acero sería insuficiente. Tengo que garantizar 9. Por eso, como mi columna es rectangular cuadrada, tengo que generar una sección de acero equivalente y que tenga todas las características. Entonces tendríamos 10 centímetros cuadrados. Yo recomiendo que, por ejemplo, estos valores no los sobrepasen del porcentaje de hasta el máximo el 3%. De resto de ahí vamos a empezar a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos pensar en el armado de la columna. En este caso serían 4 phi de media. Entonces yo voy a escribir acá: para una columna de 30 por 30 vamos a poner 8 phi de media. Suponemos que los vamos a separar equitativamente. Ok, entonces tenemos la otra columna 35 por 35. Voy a suponer que seguimos teniendo el mismo acero de 4200, y fíjense que ya aquí la cosa es insuficiente. Entonces vamos a poner en las esquinas cabilla de 5 octavos y estaríamos justos en la forma correcta. Entonces en este caso tomo nota
y recomendaría colocar 4 phi de 5 octavos, que evidentemente tendrán que ir en las esquinas porque son el diámetro más grande, más 4 phi de media en las caras. Cuando vamos a hacer las columnas de 40 por 40, creo que tendremos que poner todas de 5 octavos. Vamos a ver, el acerte insuficiente, falta un poco, entonces pudiésemos estar hablando de 40 por 40, pudiésemos estar poniendo 8 en las caras. Estoy 1.49, 23, mucho. Vamos a movernos con cabillas de medias para ver qué ocurre y ahí estaríamos perfectos. Si esto pongo todo media para ver qué ocurre, sería insuficiente. Entonces yo pudiese poner 5 octavos y 3 y media. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Tratar de trabajar un diámetro por arriba y un diámetro por abajo en el mismo elemento. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos cabillas de 5 octavos, pudiésemos subir a 3 cuartos y manejar 3 cuartos y 5 octavos o 5 octavos y media. Ahora, evidentemente una sección con 8 cabillas, claro, fíjense que ya es una de 40 por 40, ya pudiésemos incorporar esa cantidad de cabillas adentro. Tenemos que estar pendientes de que haya espacio suficiente de separación entre las barras de la columna para poder realizar el armado correctamente, ¿no? Entonces, por eso en este caso la columna tendríamos alrededor de 4 phi de 5 octavos en las esquinas más 8 phi de media. Les doy una recomendación de que tomen donde el papel ese que están tomando esas notas, y dibujen lo que se quiere. Aquí están las 4 de 5 octavos y 8 de media. 2, 2, 2, 2, 2 y 2, 2 y 2. Esto para tener una referencia al momento en el que vayamos a hacer el dibujo. Aquí me dicen, ¿se pueden variar las barras cada 2 diámetros? Sí, ustedes pueden poner el armado que quieran. Yo ya por experiencia sé que, por ejemplo, cuando uno pone una cabilla de 1 pulgada, no podemos estar poniendo cabilla de media. ¿Por qué? Si la cabilla de media no va a hacer nada, si acaso como estribo. Pero si ponemos, por ejemplo, cabilla de 1 pulgada, pudiésemos estar bajando a 7 octavos, máximo a 3 cuartos. Pero ya 5 octavos con 1 pulgada no deberíamos estar armando. La esbeltez de las columnas la consideremos para luego. La forma de la columna y la altura de la columna, eso lo vamos a ver cuando hagamos el análisis modal, ¿sí? Y cuando hagamos el diseño de la columna, él calculará el diseño y te dirá el KL sobre R. ¿Sí? En este momento, yo sé que muchos estamos tratando de incorporar lo que ya conocemos de un cálculo a mano. Ojo, inicialmente hacemos todas esas consideraciones del cálculo a mano es porque era muy difícil volver a hacerlo. En este caso no va a ser así. Si quiere, comience con una columna de 20 por 20, pero después el cálculo le va a ir diciendo que esa columna no va a ir sirviendo en unas zonas específicas, y entonces por eso vamos a ir optimizando el proceso, ya sea por resistencia, ya sea por esbeltez, ya sea todo lo que sea, ¿sí? Lo que sí te voy diciendo es que debemos garantizar los aceros mínimos para poder tener un buen punto de partida en la revisión de la columna con respecto al software. ¿Sí? ¿Aclarada la duda? Entonces fíjense, yo voy a seguir la columna de 45 por 45. Esto yo creo que ya tendría que subirse todo a 5 octavos. Vamos a ver. ¿Ven? Todo 5 octavos sería perfecto. Serían 12 cabillas. Aquí vamos a poner 12 phi de 5 octavos. Y una de 50 por 50. Creo que debería ser 3 cuartos. Ahí está, 3 cuartos con 5 octavos.
Entonces aquí tendríamos 4 phi de 3/4 más 8 phi de 5/8. Ok. ¿Qué pregunta? Si este criterio de cero mínimo es solamente para columnas. Sí, solamente para columnas. La columna es la que necesita el acero inicial para poderse calcular. Las vigas simplemente necesita el momento para saber, y de acuerdo a las características de la viga, cuál es el acero que requiere. La única variable que tenemos ya para la columna es un proceso iterativo. Hay que ir revisando y probando, y revisando y probando. Por eso iniciamos con el acero mínimo, que es lo más pequeño que puedo colocar. Aquí me dice, ingeniero sugiere mantener en los niveles planta baja la misma sección de columna, para que no quede la planta baja con otra sola sección de columna. Miren, no se preocupen por la sección de la columna momentáneamente. Esto es un primer cálculo, una primera revisión. Después ustedes se van a llevar una sorpresa de este cálculo específico, ¿sí? Aquí me dicen acero mínimo en columna 1% y máximo 6% del área. Esos valores que están aquí, porcentaje seleccionado, es porque es de acuerdo a la cantidad de acero. Si yo pongo mucha, por ejemplo, que yo vaya a poner acá en esta hoja, vamos a poner que es 1 pulgada, y que en esto vamos a poner otra pulgada, aquí vamos a poner unas 20 cabillas. Entonces él va a especificar que es demasiado acero, ¿ves? Creo que hasta vamos a ver, hasta aquí más o menos llega. Todavía, vamos a poner 8 aquí. Vamos a poner aquí 6 y 6. ¿Ves? Todavía él mantiene hasta un 3%. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una columna tiene mucho acero, aun cuando sobrepasa el máximo, el problema es la ductilidad que va a ir perdiendo la viga. Y por eso tenemos que estar pendientes, ¿sí? Ahora, colocar la mínima para iniciar a partir de esta. Aquí, otra cosa que tengo por aquí. Ajá, para diseño, ¿cuál es el valor? Ojo, repito, ingenieros, las cuantías se verifican cuando usted va a hacer el plano. Esto es para que el software arranque de un valor inicial. Estas cuantías, si estamos un poquito más, un poquito menos, estarían dentro de las cuantías posibles dentro de la columna, porque estamos poniendo a partir de la mínima hacia arriba, ¿sí? Evidentemente, si pongo la máxima, tengo que estar pendiente de la cuantía que se está generando acá, pero en mi caso particular estoy poniendo la mínima. Si yo estoy un poquito más o un poquito por encima, no va a ejercer ninguna influencia dentro del cálculo. ¿Estamos claros? Entiéndase que no estoy diseñándola, estoy exponiéndole los datos iniciales para que el software pueda hacer un diseño correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continúo entonces. Entonces fíjense, ya yo con esta hoja de Excel ya no tengo nada que hacer, puedo cerrarla. Y ahora voy a definir. Cuando digo definir y digo Section Properties, me voy a Frame Section, las secciones frame, las secciones lineales. En la Frame Section yo voy a poder definir columnas, vigas, secciones rectangulares, redondas, circulares en T, X. Puedo seleccionar cualquier tipo de sección transversal. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer normalmente? Yo comienzo definiendo un Frame Section, se generará una ventana adicional acá, y allí yo voy a poder ver una cantidad de secciones que están definidas desde el inicio del modelo matemático. Por ejemplo, para poder usar esa tabla, como si ve solamente para columnas cuadradas,
calcula la cuantía de la sección circular. Lo que hace es calculas el área y calcula la raíz cuadrada. Y dices que bueno, es una columna cuadrada equivalente a tanto por tanto. Y con eso podrás cazar el acero mínimo de acuerdo a eso. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá, apenas yo dije frame section, se me genera una ventana donde están todas las secciones que yo incluí apenas definí el software. Cuando abrí el software y dije el sistema de unidades, me pedí una base de datos, y esa base de datos es esa que está allí, doble de 250, doble de 10 por 17.9 por 22.3. Fíjense que están todos los valores. Ahora, eso y los iniciales que dice A, com, bin, com, grab, com, bin, son secciones que pueden ser de diferentes tipos. Ahora, mi recomendación es que usted no va a tener dominio sobre eso. Estas secciones que están acá, ese nombre no le va a permitir que usted tenga dominio sobre la sección. No vamos a saber desde aquí afuera a graph call, no sabemos qué columna es. O sea, no podemos decir si es cuadrada, si es circular, no sabemos, porque este es lo mismo. Las perfiles de acero sí pudiésemos manejarlo, porque son W, tendremos que conocerlo. Pero fíjense que es una lista bastante extensa. Mi recomendación es que en cada modelo debe haber única y exclusivamente las secciones que usted va a utilizar. ¿Por qué? Porque esto hace que el modelo sea más simple de trabajar. Cuando vamos a hacer el dibujo va a ser mucho más simple de revisar, vamos a tener un archivo mucho más pequeño, o sea, eso va a dar más beneficio. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y parte de la tarea que se les envió era esa, que ustedes generaran sus secciones transversales. Es una forma bastante simple. Nada más tendría yo que llegar, por ejemplo en este caso yo acostumbro decir borrar múltiple, delete múltiple. En este caso yo selecciono todas estas secciones de columna, les digo borrar, y después selecciono todas las de perfiles de acero y le digo borrar. Él me va a decir que hay una que no va a poder borrar, y es porque no puedo dejar sin nada la base de datos. Yo le digo, bueno, ok, vamos a borrar, permíteme una sola sección. Le digo ok y quedará una sección que, ojo, no fue borrada de la base de datos del software, sino la base de datos del modelo. Entonces quiere decir que no le hice ningún daño irreparable al programa. Esa base de datos va a aparecer cada vez que yo haga un modelo de la misma manera, ¿sí? Ahora, en lo que yo ya incluya mis secciones transversales, ya yo voy a poder borrar la que quedó de más allí, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, comienzo. Voy a agregar una nueva propiedad. Que está, vamos a ponerla aquí. Yo llego, bueno, vamos a agregar una nueva propiedad en este botón. Crear New Properties. Y venga para acá. Y de aquí yo voy a seleccionar una sección de concreto rectangular. ¿Sí? Puede ser circular, en T, o una viga pretensada, o con una sección de acero. También tenemos secciones especiales que la veremos más adelante cómo funcionan, o una sección compuesta, por ejemplo acero con concreto por dentro para tubería rectangular o circular, o perfiles cubiertos con concreto por el lado externo. Esas son las condiciones: concreto, acero, especiales y acero compuesto. Son dos tipos de secciones especiales que podemos hacer. Después yo presiono concreto y automáticamente se va a generar una ventana donde yo voy a poder disponer y colocar todo lo referente a el elemento en concreto rectangular. La primera pregunta que hace es el nombre de la sección. Yo utilizo el mismo nombre, algo que yo lo relacione, porque yo desde afuera, desde mi lista, voy a poder saber cuál es la columna que está acá, y cualquier visual o cualquier nombre, cualquier etiqueta que yo haga no va a necesitar mayor explicación, porque va a estar el nombre de C30x30. Va a ser muy difícil de que se confunda. Entonces en este caso una columna de 210, concreto 210,
Aquí dice no show. Estos son factores de parámetros dependientes del tiempo. No, yo no me meto con eso. Dejemos a ver si le puede decir no le puede decir automático en el caso de que necesitara, pero esto es cuando considere parámetros no lineales, así que en una parte lineal estándar no va a hacer ningún cambio. Podemos cambiarle el color a la sección, que cuando tenga esta columna 30 por 30 nos aparezca un color, por ejemplo, amarillo. Notas. Nosotros podemos incorporar una nota de esta columna, por ejemplo, columna de 30 por 30, acabado corriente, por ejemplo, si nosotros queremos relacionar el cálculo junto con las partidas. Acabado corriente con un concreto de 200 días a los 28 días, etcétera, etcétera. Podemos poner una descripción. Ahora, cada vez que yo emita del ETABS una descripción de los materiales, impondrá esa nota que está allí. ¿Sí? Puedo escribir lo que yo quiera. Ahora, fíjense, aquí lo primero que damos cuenta es el dibujo que aparece acá. Este dibujo que aparece acá tiene unos puntitos azules. Cada vez, y eso fíjense en la mente, cuando ustedes abran una sección y tenga estos puntos azules, esta sección está definida como una columna, porque la columna es la única que requiere ese dato para poder calcularse. ¿Sí? Adicionalmente, fíjense que hay un eje 2 y un eje 3. Esos son los ejes locales. Y hay un eje 1 que está aquí, que este es el azul, que es el eje que va longitudinal al modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sección de viga como esta, vamos a ver acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos ejes 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener acá, esos tienen una referencia de colores también. Ya les digo, el 1 es el rojo, el 2 es el verde, el 3 es azul. Vamos a ver acá. El 3 que es azul. El 3 es azul. Vamos a ponerlo acá. Y el 3 siempre va en la dirección de menor inercia de la viga o del elemento individual. Después tendremos el rojo, que sería el 1, que va en la dirección longitudinal, y tendríamos el eje 2, corrijo, el 1 es el que es en verde, 1 es verde, y el 3 es el que es rojo, el 2, corrijo, eje 2. El eje 2 siempre es fácil de identificar porque es el que va en la mayor inercia. El 3 es el que va en la perpendicular a este, y el 1 es el que va en la dirección longitudinal. Entonces fíjense, acá tendremos el eje 1 que va a salir de nuestras pantallas. Entonces ahora nosotros vamos a definir la sección, tanto en la altura como el ancho. Entonces nuestras columnas son de 30 centímetros por 30 centímetros. Y apenas yo introduzca datos, tengo que estar bastante atento a ese dibujo que tengo allí en la sección, porque él se va a ir actualizando de acuerdo a los datos que yo ponga. Si por ejemplo usted también va a poner 30 centímetros, está poniendo 300 centímetros, la sección se va a ver distorsionada en una de las direcciones. No se va a ver la 0, pero ¿es por qué? Porque la relación de aspecto que usted está colocando está muy errada. ¿Ven? Entonces fíjense, ese dibujo siempre nos va a servir de ayuda para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo. Ahora, entiéndase algo. Está la cara 3 y están las caras 2. Las caras 2 son estas que están acá, es la dirección 2. Y la cara 3 son esta que está aquí y esta que está aquí.
Ahora, cuando yo voy a decir ahora reinforcement, aquí en la parte que dice reinforcement, luego modificar, entonces se activa una nueva ventana. Cuando le digo reinforce, aquí en la parte de abajo, se activará una nueva ventana que está allí. Esa nueva ventana es la que me va a permitir a mí decidir si eso va a ser una columna o es una viga. Aquí me dicen el depth es el que se reflejaría en X. No, aquí no hablamos ya de X o de Y. Aquí estaríamos hablando de base y altura. El depth sería la altura y el width el ancho. Estaríamos, porque estamos hablando plenamente de la sección transversal que estamos incluyendo. Si usted quiere generar una columna rectangular, porque la va a poner en X o en Y, no haga eso. Siempre considere la mayor inercia en una posición, en la posición 2 y después la menor inercia en la dirección 13, porque cuando nosotros vayamos a hacer el dibujo, nosotros vamos a poder girar de posición y cambiar de posición el elemento, pero nosotros debemos mantener ese orden: mayor inercia en la dirección 2 y menor inercia perpendicular a esta. ¿Estamos claros allí? Por ejemplo, un perfil IPN, así lo vayamos a poner en una forma diferente, habría que definirlo de la forma correcta, porque si no estaríamos alterando los valores de la materia de rigidez. Así que hay que estar bien atento con eso. Ahora, después que yo le di al reinforcement, que es este valor que está acá, este cuadro que está acá, se activará esto. Y fíjense que la primera que pregunta es tipo de diseño. Entonces en este tipo de diseño está P, que es fuerza axial, M2 y M3. Eso quiere decir que son las acciones combinadas de M2 y M3 por las cuales se diseñan las columnas. Si yo le digo M3 solamente, estaríamos hablando de un diseño por flexión netamente, no estamos considerando las acciones axiales ni laterales, de momento lateral, que es por donde se diseñan, cómo se diseñan las vigas. Y entonces la ventana cambiará de acuerdo a esta toma de decisión. Para nosotros es una columna que es un PM2M3. Trabajaremos con la columna completa, con el cuadro completo, y allí estaremos diciendo barras longitudinales el material. Fíjense que el material ya está aquí definido a 615, la cabilla, tanto para las barras longitudinales de la columna como para los estribos. Entonces acá, tipo de configuración rectangular. ¿De qué está hablando esto? Del estribo, del refuerzo. Va a ser rectangular. Y si fuese a ser circular, nos va a permitir escoger entre estribo o espirales, dependiendo de lo que nosotros queramos colocar. ¿Sí? Ahora, aquí sería rectangulares, estribos, y yo en primera instancia le digo que chequee. ¿Qué es lo que estoy chequeando? Estoy chequeando mi predimensionado. Si mi predimensionado tiene algún tipo de problema, bueno, ahí lo vamos a ver. Aquí me dicen, es decir, que luego no podemos cambiar el sentido de la colocación de la columna. No. Ojo, la sección de columna tiene una forma donde la mayor inercia siempre tiene que estar en la dirección 2 y la menor inercia en la dirección 3. Esa es la sección, esa es la propiedad de la sección. Cuando la vayamos a dibujar es otra cosa. La podremos poner a 90 grados en planta, voltearla a 10, a 15 grados y jugará un papel dentro de la inercia general de la estructura diferente. Pero siempre hay que generarla en la forma correcta. Mayor inercia hacia arriba, menor inercia en la dirección 3. ¿Estamos claros? ¿Aclarada la duda? Ok, eso después lo vamos a ver. Ahora, fíjense algo. Aquí yo siempre lo voy a decir chequeo, porque yo voy a procurar que me verifique si el chequeo predimensionado que yo hice está bien. ¿Ven? Y las cuantías de acero y todo. Después yo puedo volver a entrar
y cambia las condiciones. Recubrimiento, Clear Cover Confined Bar. Este es el recubrimiento de las barras confinadas. Eso quiere decir que este recubrimiento es el que hay desde el borde del estribo hacia afuera de la columna. Vamos a suponer inicialmente unos 3 centímetros. Y ahora, fíjense aquí que dice number longitudinal bar along, a lo largo del eje, la cara 3. ¿La cara 3 cuál es? La cara 3 son las caras que van en la dirección horizontal. Eso quiere decir que va 3 barras en cada cara 3. 1, 2, 3. En esta cara 3. Y en la segunda cara 3, 1, 2 y 3. Por eso el número que va aquí es 3. En mi caso yo quiero que haya 3 y 3, porque yo quiero eliminar todas estas cabillas que están acá. Y aquí vuelvo a colocar 3. No importa si él vuelve a contabilizar las dos cabillas que están externas. Lo que quiero es la proporción de cabillas que va a haber aquí, ¿sí? Después, de todas formas, ella en 2 puntos, cuando las dos cabillas se estén en teoría solapando, él va a tomar una sola. Entonces, aquí me dice longitudinal bar size area. Me está diciendo qué cabillas son las que yo quiero en la parte de las caras, en la parte interna. Y la otra me pregunta sobre los corners, las esquinas, las barras de las esquinas, aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, en este caso, las columnas, fíjense que hasta ahora me aparecen las cabillas que yo definí. Si yo hubiese puesto todas las cabillas que estaban allí en la base de datos, esta lista fuera mucho más grande y mucho más difícil de trabajar. Fíjense, cabillas de media y de media. O yo puedo venir a meter directamente el valor aquí en números en centímetros cuadrados. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de columnas, el confinamiento, las columnas en esta forma, hasta ahora, hasta este nivel, el software no tiene cómo establecer que una columna va a tener zonas confinadas y zonas no confinadas. Eso es un detalle que nosotros tenemos que solventar en nuestro cálculo, vamos a decir, en nuestro plano. En mi caso particular, yo no genero estas zonas entre las columnas, sino que yo la confino por completo, ¿sí? Para que de esta manera asegurar que voy a tener un comportamiento eficiente de la columna. Y no solamente eso, sino que en edificios altos los empalmes de cabilla no pueden hacerse todas en el mismo punto. Por ejemplo, si yo fuese a hacer esta columna de 30 por 30, por ejemplo, yo pondría a que las cabillas de las esquinas se empalmaran en un nivel diferente a las que van a estar en las caras. ¿Ve? Entonces, de esa manera estaría poniendo empalmes diferentes en distintos niveles. Ahora, ¿qué conlleva un empalme? Que en la zona que yo me vaya a empalmar, que por lo general es en la zona central de la columna, yo tenga que confinar todo por el empalme que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy confinando toda mi columna, no tendré ningún problema en el momento en el que yo haga el despiece. Ahora, fíjense, el software todavía no sabe cómo identificar esa zona de confinamiento y no confinamiento, pero sí dice que puede ser confinada. Por eso, en esta parte yo le estoy diciendo que tienen un confinamiento de barra de 3 octavos y que estas barras de 3 octavos van a tener un espaciamiento, puede ser de cada 15 centímetros. ¿Por qué yo digo cada 15? Porque si las pongo muy pegadas, voy a estar rigidizando mucho la columna. Le voy a estar le voy a atraer al corte hacia ella por la rigidez que va a tener. Pero si pongo la máxima separación de 30, la estaré haciendo muy dúctil. Entonces, para no poner un valor ni tan grande ni tan pequeño, y dependiendo de los estribos que yo piense que voy a tener, porque por ejemplo, esa columna con un solo estribo que lo rodee todo, bastaría, pero nosotros no sabríamos si en algún momento tendremos que poner, por razones del cálculo que hasta ahora no se ha hecho, deberíamos poner un acero intermedio, un estribo intermedio, y eso va a hacer que cambie, ¿sí? Entonces, ahora, hasta el momento va a poner una separación de 15. Ahora, ¿cuántas barras quiero yo confinar que están en la dirección 3? Yo le voy a decir que, bueno,
yo voy a suponer en una primera instancia que voy a poner dos estribos, un estribo que rodee todo y un estribo en forma de rombo que sería la parte intermedia, que es la condición más desfavorable que yo pudiese tener en la columna, dos estribos. Por eso le pongo que voy a confinar 3 igual que el número de barras que está aquí arriba y 3 igual al número de barras que está aquí arriba. Y de esa manera, cuando yo le diga OK, ya la figura de la sección transversal va a cambiar, ¿sí? Y ya yo le diría OK. Entonces fíjense, ese es un procedimiento. Después yo puedo llegar, seleccionar ese W que estaba ahí fastidiando, le digo borrar. ¿Cuál es la idea? Que ahora yo por lo menos puedo decir copiar la propiedad. Ahora yo le voy a decir que la columna es de 35, vamos aquí, C-35 por 35, del mismo concreto, solamente varío la sección y varío el refuerzo, que ahora en las esquinas el escorne es de 5 octavos y tendría las mismas condiciones de estribo y todo lo demás. Digo OK. Fíjense que aquí se nota la diferencia, unas más grandes que las otras. Y le digo OK. Después le digo aquí agregar copiar. Ya voy a contestar esa pregunta de los ramales. Vamos a esperar terminar esta idea aquí un momento. De 40 por 40. Reinforcement. Tiene 4 de 5 octavos. Ajá, ahora la pregunta sería 4 de 5 octavos en las caras, ¿cuántas cabillas tendríamos? Tendríamos 4 y 4. Ya no serían 3, sino 4 y 4. Verifico que esté correctamente la imagen, por eso digo que la hagan primero a mano, para ver si lo que está haciendo a mano, como que es lo que usted quiere, esté correcto con respecto a lo que esté en la pantalla. Entonces aquí le digo 40 por 40, vamos a hacer la de 45 por 45. C de 45 por 45, incluyo los 45 centímetros acá, 45 centímetros acá. En el Reforce, lo único que tengo que hacer es 12 cabillas 5 octavos, es la misma cuestión, solamente cambiaría la cuantía. Digo OK, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cabillas 5 octavos es lo que yo quiero. Le digo OK. Agregar una nueva propiedad. Vamos a agregar la columna ahora de 50 por 50. Sección 50. Sección 50. Y le digo Reinforcement. En Reinforcement veo que son 4 de 3 cuartos y 8 de 5 octavos. Entonces aquí lo que tengo que hacer es 4 de 3 cuartos en la corner. 3 cuartos. Y le digo OK. Y estaríamos correcto aquí. Voy a verificar un momento la de 40 por 40. Modificar el refuerzo. Está bien. En las esquinas 5 octavos y en las otras medias. OK. Fíjense, así defino mis columnas. O sea que las columnas deben tener el acero mínimo en el proceso de su definición. En cambio, la viga es mucho más sencilla, porque la viga no necesita ese dato. Cuando yo diga nueva propiedad y le diga sección rectangular, mi viga, yo nada más tengo que poner viga de 30 por 50, dar los datos de altura, dar los datos de la base, y donde yo digo Reinforce para incluir el acero, yo le voy a decir que es M3, solamente diseño de vigas,
y en ese punto se eliminarán todas las demás datos o características que debo incluir. Vamos a borrar esto un momento. Entonces, al yo decir M3, ya desaparecerá todos los demás datos y solamente me va a estar pidiendo el acero longitudinal y los estribos y el recubrimiento superior y el recubrimiento inferior de la viga. Estos valores que van a conseguir aquí a mano derecha, donde dice Reinforced Area Override, Ductile Pins, estos son valores que inicialmente los vamos a dejar en 000, pero después cuando uno hace un diseño, vamos a decir, en el plano, verifica el plano arquitectónico y ve qué es lo que está ocurriendo, nosotros debemos verificar si hay pérdida de utilidad en estos elementos, y después del plano de despiece nosotros veremos allí si se puede o no se puede hacer. Si se puede hacer o por obligatoriedad se tiene que hacer, tenemos que chequear cómo afecta esa sobre resistencia de acero en la columna, en la viga, corrijo. Aquí yo le digo OK, y de esa manera definiríamos una viga. Entonces fíjense, definir la otra viga, lo que tengo que hacer es copiar las propiedades de la de viga de 30 por 50, vamos a hacer la de 35 por 50, varío acá 35, y ya los recubrimientos se mantienen de 3 centímetros y de 3 centímetros, ahí no tengo que hacer mayor cambio. Después haremos la de 40 por 50, varío la base de 40, los recubrimientos se mantendrán igual, haré una de 45 por 50, y adicionalmente dibujaré el nervio de 10 por 25 como que si fuese una viga. 25 y 10 de base. Los recubrimientos los voy a mantener de 3 y 3 centímetros, suficiente. Le digo OK y le digo OK. Y de esa manera yo habré definido todas mis secciones frame de este dibujo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En la parte de la definición de las secciones metálicas, en mi caso particular me gusta hacerlas yo mismo, no estar importándolas. ¿Por qué? Porque tienen que ajustarse perfectamente al que estemos utilizando con el fabricante. Si no es específicamente ese mismo, tendremos que hacerlo manualmente. Y la otra es el nombre. Por ejemplo, se puede ajustar a nuestro fabricante, pero no tiene el mismo nombre que tenemos. O sea, el tamaño y las dimensiones es la misma, pero no es, como digo, no tiene el mismo nombre. Va a ser difícil de hacerlo. Aquí repito, el problema de las columnas rectangulares es que no es que se pongan o no se pongan, eso es una necesidad que se tiene que tener, ¿sí? Si es que poco frente, eso, olvídese de eso. Eso es una condición diferente. Si usted pone una columna rectangular en un sitio que no debe ponerla, simplemente para cumplir con la arquitectura, usted puede estar rigidizando una zona que no debe rigidizar y va a cambiar el comportamiento de la estructura. Por favor, tengamos paciencia en este sentido. Ya les vamos a explicar cuándo usar una columna rectangular realmente o cuándo es que se necesita, no por simple capricho de quererla poner rectangular de un lado o del otro, ¿sí? Las columnas, y eso es algo que tenemos que entender, son los elementos que están encargados de evitar el desplazamiento del edificio. Si usted pone una columna rectangular, usted lo que está haciendo es incorporando mayor rigidez en una dirección que en la otra.
Y si usted rigidiza una zona que ya de por sí es rígida, usted va a traer el corte que se va a generar en la edificación, se va a atraer a ese sitio. ¿Sí? Entonces, eso son cosas que tenemos que tener cuidado al poner a hacerla. No es simplemente porque la arquitectura nos la permita o que queramos ponerla de una forma u otra para que nos estorbe y nos ayude con las paredes. No, eso no se coloca por esa razón. ¿Sí? Ahora fíjense, aquí me es otra pregunta. Cuando trabajas con estructura metálica y quieres hacer columnas compuestas, como por ejemplo que esté formada por 4 columnas con duén, ¿cómo determino las características geométricas del elemento? Esas características se pueden definir en secciones de variables. Cuando por ejemplo yo puedo agregar una nueva propiedad, y eso lo definiríamos cuando nos tocara y decir poner 4 tubos, y si van unidos, cómo van unidos, y él va a calcular automáticamente la sección, el área y la inercia que vamos a tener. Entonces cuando tengamos columnas compuestas podemos crear la sección compuesta, y esa sección compuesta va a tener una rigidez y va a tener un área y va a tener una capacidad en base a cómo la hayamos dibujado. ¿Sí? Entonces fíjense, inicialmente, bueno, ya hemos definido estos elementos. En la siguiente sesión definiremos lo que es la parte de las losas. Vamos a hacer las cargas, los casos de carga, y vamos a estar definiendo también las primeras fases de nuestro dibujo. Este modelo que estamos haciendo es regular precisamente para que todas esas dudas que ustedes están teniendo ahorita cuando colocan uno rectangular o cuando no, cuando puede ser compuesto, cuando no, una viga, la forma, el tipo, todo eso se va a aclarar con datos, con valores, que es como a nosotros nos gusta. No es porque simplemente el ingeniero me lo diga, sino que me lo demuestre de una forma palpable, que yo diga, bueno, esta es la razón por la cual yo debo hacer girar esto. Uno de los casos más comunes es en estructura metálica, en lo que llamamos galpones, que son las estructuras que son de uso industrial, en las que disponemos las columnas de acuerdo a la forma del galpón. Hubo una vez un ingeniero que me dijo que los perfiles IPN se ponían de esa forma porque de esa forma se metían los bloques. Realmente provocó darle 4 tiros y matarlo, porque eso es una total estupidez lo que dijo. Eso tiene un porqué matemático y de lógica, ¿no? Sí, bueno, de esos señores, de esos seres hay que tratar de cuidarse mucho, ¿no? Mayor problema es cuando son los inspectores nuestros, ¿no? Lo peor que le puede pasar a uno en obra es que usted sepa más que el inspector. ¿Por qué? Porque el inspector siempre va a estar en contra de todo, y si sabe menos que usted va a ser peor, porque usted no va a hallar cómo explicarle esa situación. Yo por lo menos ya opté por no perder mi tiempo y digo que lo mando a leerse el manual del constructor popular, o no me interesa ya. O sea, mi propio carácter no me permite ya transarme con una persona que no esté claro de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Aquí yo le voy a dar OK. Y entonces, no tenemos ninguna pregunta, podemos hacer el corte del día de hoy. ¿Dónde se hace el dibujo para crear las columnas compuestas? No se preocupe, Eli, pronto ya lo vamos a ver. Las columnas compuestas se pueden crear tanto en acero como en concreto. Acá, bueno, vamos a salir de esta duda rapidito. Las secciones compuestas es un programa adicional que está dentro del software. Cuando usted le dice agregar nueva propiedad, aquí hay algo que se llama Section Designer. El Section Designer es una herramienta que es la que nos va a permitir dibujar la sección como queramos. El Section Designer que está acá, cuando yo hago clic, él me va a decir que, bueno, vamos a darle un nombre a una columna, por ejemplo, variable, ese es el nombre que yo le quiera poner. Le puedo decir si es de concreto o de acero. En este caso voy a suponer que es concreto. Y aquí donde dice Section Designer, este elemento que está acá es el que me va a permitir a mí abrir un programa adicional que está en SAP y está en el ETAPS. Cuando yo marco esto aquí, despliega esta ventana, y entonces allí es cuando yo voy a poder decir
bueno, que es un elemento, por ejemplo, de concreto, y hacer clic aquí. Y también le puedo decir que es un, mire, ese concreto lo voy a mezclar con unos ángulos aquí. Esto es una columna compuesta, entonces yo puedo decidir si le voy a poner unos angulares o le voy a poner otro tubo, por ejemplo una T aquí puesta, pues. Entonces fíjense, esto ya dejó de ser una columna normal. Es más, yo puedo ahora meterle cabilla a esta columna. ¿Ve? Y ya estaríamos hablando de una sección compuesta. Una sección compuesta en la que nosotros podemos saber el diagrama de momento curvatura. Fíjense, para saber la ductilidad de esta columna. También puedo saber. Entonces fíjense, puedo saber el diagrama de momento curvatura, puedo sacar el diagrama de iteración, la superficie. ¿De qué columna? Específicamente de la que tengo allí incluida. ¿Ven? Con mi acero, con mis tubos, con todo lo que yo puse adicional. ¿Ven? Puedo saber muchas cosas de esta columna, de esta sección. Así que bueno, esto no nos preocupemos, hay cosas que van a ser más complejas que esta, y esto lo vamos a verificar el día de mañana rápidamente con lo de las columnas, para que veamos cómo podemos ganar mucho en el diseño de las columnas con respecto a este software, ¿sí? Para verificar más que todo cosas que estén construidas ya, nosotros nos va a servir de mucha ayuda ver el diagrama de iteración, ver el diagrama de aumento de curvatura, saber cuál es la ductilidad que va a tener determinada columna cuando le pongamos tal cantidad de acero. Ojo, no necesitamos calcular el edificio para saber esa información previa. Entonces por eso es una parte mucho más avanzada. Vale, cancelar acá, esta no la vamos a definir momentáneamente. Le digo OK y guardo este archivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si no tenemos ninguna pregunta, podemos dejar la clase del día de hoy hasta acá. Ya mañana continuaremos con nuestras ideas, con nuestro curso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dejar la clase el día de hoy hasta acá. Que descansen y hasta luego.